Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. Estamos revisando el tema relacionado con los antihistamínicos. Hasta el momento hemos dado un breve repaso de las funciones de la histamina y los receptores, al menos los más importantes. Estamos revisando ayer esta tabla, que pues como les dije hay varias partes de esta tabla que no vamos a revisar porque son cuestiones un poco complicadas para estas alturas. Tal vez después nos regresemos un poquito ya que hayamos visto más temas y que sea más fácil para ustedes entenderlos. Entonces de esta tabla lo que nos interesa son este renglón, ¿sí? Como les dije ayer, en este renglón encontramos lo que son las funciones de los receptores de la histamina. Estos receptores, ¿sí?, pues nos van a decir qué es lo que van a hacer nuestros antagonistas. Teníamos entonces receptores H1 y receptores H2. De estos receptores H1 y H2, pues los efectos que nos diga la tabla, nuestros antihistamínicos van a ser lo contrario. Los fármacos antihistamínicos son antagonistas de la histamina. Eso no tiene pierde, es muy sencillo, es hasta lógico recordarlo. Entonces los H1 van a tener que ver más relación con los síntomas y signos presentes en reacciones alérgicas. Pueden provocar prurito de variable intensidad, dolor en caso de que sea un estímulo de prurito demasiado alto, vasodilatación, con lo cual puede generar rubicondesa en los tejidos superficiales, vascularidad, permeabilidad vascular incrementada, hipotensión, taquicardias, cefaleas, broncoconstricción, estimulación vagal de la vía aérea, ¿sí? Puede estimular los receptores de la tos provocando obviamente pues tos, ¿sí? Y disminución de la conducción del nodo auriculoventricular. Esas serían las reacciones de los receptores H1 que, insisto, son resultado de los mediadores de las alergias o de algunas reacciones inmunológicas exageradas, como sería en el caso del shock anafiláctico. Es una situación que si bien es variable y puede ir desde una reacción alérgica por un cambio climático, que pues no pasa más de parecer un cuadro gripal con una irritación de la nariz, algo de flujo nasal, estornudos, puede llegar a situaciones muy graves, como en el caso de un shock anafiláctico, en el que el paciente se pone hipotenso, baja su frecuencia cardíaca, empieza a tener arritmias y puede correr peligro su vida. Insisto, estas reacciones van a depender mucho de cada uno de nuestros pacientes. Por otro lado, los receptores H2 lo que van a hacer principalmente es afectarnos la vía digestiva, incrementando la secreción del ácido gástrico. Van a incrementar la permeabilidad de los vasos sanguíneos a nivel gástrico, pueden generar algo de hipotensión, cefalea, taquicardia, actividad cronotrópica e inotrópica. Recuerden, el cronotropismo es la capacidad del tejido cardíaco de regular la frecuencia con la que late o se contrae, y el inotropismo es la capacidad del tejido cardíaco de regular la fuerza con la que se contrae. Y estos a su vez tienen cierta acción paradójica con los H1, ya que pueden producirnos broncodilatación, pero incrementan la producción de moco en la vía aérea. Bien, pues entonces vamos a tener antihistamínicos de tipo H1 y de tipo H2. En el caso de los antihistamínicos H1, insisto, pues la diapositiva está en inglés, pero yo se las traduzco, no hay ningún problema con eso. Primeramente, pues lo que va a hacer es alterarnos la función de los canales de calcio, lo cual va a disminuir la liberación de mediadores de la inflamación. En el caso de la estimulación directa hacia los receptores H1, pues todas las reacciones que acabo de decir, desde el prurito, la tos, la broncoconstricción, se van a disminuir. Entonces, la estimulación de un receptor H1 por parte de un antihistamínico H1 de primera generación va a hacer que va a provocar una disminución de la inflamación alérgica, ¿sí? O sea, pues estamos hablando de alergias. Esto va a disminuir esa inflamación, va a disminuir la comezón, los estornudos, la rinorrea y la hinchazón, ¿sí? Por otro lado, también pues va a disminuir la situación de las sustancias o citoquinas proinflamatorias y la quimiotaxis. Entonces nos va a servir para disminuir las reacciones propias de las reacciones alérgicas mediadas por la histamina en los receptores H1.
Como dije anteriormente, teníamos receptores H1 de primera y también hay de segunda generación. Así, esto vamos a notarlo muy común a lo largo de varias clases de diferentes grupos de fármacos que pues tienen varias generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta generación, cada uno con diferentes usos o indicaciones. Algunos incluso hay generaciones que ya están obsoletas y no se utilizan. Entonces, en este caso, pues vamos a analizar las características de los antihistamínicos H1 de primera generación. Estos pues van a ser inhibidores competitivos, o sea, son antagonistas, ¿sí? Reversibles en cuestiones de los receptores H1. Entonces van a competir con la histamina para unirse a los receptores H1. Es como si fuera una especie de juego de la silla, saber quién gana primero la silla. Entonces, si la gana la histamina, se genera la estimulación. Si la gana el antihistamínico, pues no se genera la estimulación y se disminuye la reacción del cuadro alérgico. Van a tener ciertas acciones farmacológicas y aplicaciones terapéuticas similares todos entre sí. Son principalmente utilizados en cuestiones de alergias. Tienen la característica de que cruzan la barrera hematoencefálica, que ya la mencionamos con anterioridad cuando estuvimos hablando de los simpaticomiméticos y los parasimpaticomiméticos, que es una barrera de protección que evita que ciertas sustancias pasen, ciertas sustancias de cierto tamaño molecular, o sea, de gran tamaño molecular, pasen al interior de los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro. Resulta que algunas de estos antihistamínicos H1 tienen cierta interacción con los receptores muscarínicos, que son receptores de la acetilcolina. Entonces son capaces de generarnos estimulación anticolinérgica, con los efectos que esto conlleva. En dosis muy elevadas pueden provocarnos anestesia local si son utilizados de forma tópica. Son bien absorbidos por vía oral, entonces pueden manejar por tableta básicamente y van a alcanzarnos su nivel terapéutico aproximadamente en unas 2 horas, si lo pueden mantener más o menos ese mismo tiempo. Entonces va a ser metabolizado a través del hígado, por lo cual pues va a ser eliminado en la bilis y por ende va a ser eliminado en las heces fecales. Y también se puede excretar a través del riñón con metabolitos inactivos. Tiene eliminación dual, se procesa en hígado y se puede excretar una parte por la bilis y a la vez se va a excretar en otra porción por vía renal. Los efectos que nos pueden generar los antihistamínicos de primera generación en el nivel del músculo liso, pues nos van a inhibir casi todas las respuestas del músculo liso hacia la histamina. Entonces nos pueden bloquear perfectamente la reacción histamina en el músculo liso. En cuestión del eritema o el prurito generado por una reacción alérgica, pues lo van a suprimir prácticamente por completo según la dosis. En algunas glándulas exócrinas, ya les había dicho que teníamos glándulas exócrinas, endocrinas y mixtas, ¿sí? Pues no nos van a inhibir para nada la secreción gástrica, porque la secreción gástrica está a cargo de los receptores H2 y estos son exclusivamente receptores H1. Entonces, pero sí nos pueden suprimir las secreciones de glándulas salivales, lacrimales y otras que sean estimuladas por la histamina. Entonces puede tener en ese sentido un efecto de tipo muscarínico, reduciendo ciertas secreciones. Puede tener algunas reacciones de hipersensibilidad como cualquier otro medicamento. Estas reacciones de hipersensibilidad pues van a ser los mismos efectos positivos que buscamos, pero de forma exagerada a nivel del sistema nervioso central, y las podemos contar como efectos adversos. Puede provocar inquietud, nerviosismo, incapacidad para conciliar el sueño y en algunas ocasiones convulsiones. No todos los medicamentos y no en todos los pacientes se presenta. De hecho, es más común que los antihistamínicos de H1 pues provoquen sueño en algunos pacientes. Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar para combatir el insomnio, ¿verdad? En ciertas situaciones. Y cuando se logra que se tengan un efecto depresor a nivel del sistema nervioso central, nos generan la somnolencia. Lo de la somnolencia va a ser particularmente cierto con las etanolaminas, un grupo de antihistamínicos H1 de primera generación. ¿Sí? Algunos son capaces de disminuir la cinetosis. Les encargaría que buscaran qué es la cinetosis, pero sé que no lo harán. Entonces, la cinetosis es básicamente el mareo provocado por movimientos mecánicos, como cuando viajamos en una carretera con muchas curvas, eso nos puede generar mareos. Entonces aquí tenemos situaciones como el dimenidrato, la difenhidramina y la prometacina como ejemplo, que tienen un bloqueo muscarínico, por tanto pueden ser utilizados en la cinetosis y el vértigo.
y también tienen cierta función como anticolinérgicos, ya que son capaces de bloquear los receptores muscarínicos. Por tanto, pueden generarnos una sequedad de mucosas y una retención urinaria, habiendo cierta sinergia entre el bloqueo de los receptores H1 y el bloqueo de los receptores muscarínicos. Estos ejemplos de la difenhidramina, el dimenidrato y la prometacina son los fármacos más utilizados de este grupo. Principalmente el dimenidrato y la difenhidramina se han probado que son bastante seguros y los efectos secundarios son muy reducidos. O sea, apúntenlo en su cuaderno como ejemplos de receptores, ejemplos de antihistamínicos H1 de primera generación. Podría ser pregunta de examen. Ahora bien, como les mencioné, los grupos farmacológicos pues tienen diferentes generaciones. Los antihistamínicos H1 tienen una segunda generación que tienen efectos diferentes. Bueno, tienen ciertas diferencias. El efecto central es el mismo. Se utilizan como antialérgicos. Estos van a bloquear de forma competitiva y reversible los receptores H1 de histamina, pero en este caso van a ser los receptores periféricos. Estos, a diferencia de los de primera generación, no atraviesan la barrera hematoencefálica, lo cual nos sirve porque no tienen un efecto central, entonces no nos van a estimular tanto la cuestión de la muscarina y puede que no nos provoquen somnolencia. Se van a unir a proteínas plasmáticas de una forma elevada, lo cual facilita su distribución. Tienen una vida media muy prolongada, o sea, duran más tiempo en el torrente sanguíneo. A eso sí, tienen un inicio de su acción farmacológica terapéutica un poquito más lento. Van a empezar a hacer su acción más lento que los de primera generación. Tiene una buena absorción oral, un poquito disminuida en comparación a las H1, a los de primera generación, pero no es en sí muy importante. Se van a metabolizar en hígado y se van a excretar de forma renal exactamente igual que los de primera generación. Y los metabolitos, esto es importante, suelen ser activos. Esto es lo que en parte nos va a prolongar ese efecto terapéutico, que aunque se tarde, pues va a ser más prolongado. Ahora bien, en este cuadro, que pues les va a parecer algo complicado al observarlo, vamos a eliminar estos de los tiempos o las vidas medias, si tienen metabolismo hepático o no. Vamos a dejar nada más las vidas medias y la eliminación, por donde se eliminan. Entonces, tenemos, por ejemplo, el astemisol. Estos son ejemplos o los nombres de los antihistamínicos de segunda generación. Tenemos el astemisol, que va a iniciar a hacer sus efectos hasta después de 1 o 5 días y va a tener una absorción disminuida si se consume con los alimentos. Tenemos la cetiricina, que es un metabolito activo de la hidroxicina, o sea que puede ser ingerido como cetiricina o como ya el metabolito, que sería la hidroxicina. Tiene una acción de 1 a 2 horas. En 1 a 2 horas empieza su efecto. No interfiere para nada los alimentos si lo tomamos con los alimentos. Tenemos la evastina, la loratadina muy conocida, terfenadina y la misolactina. De este grupo, las más utilizadas son la evastina, la cetiricina y la loratadina. Si se fijan por los tiempos van a variar un poco y en el caso de la evastina y la loratadina se va a incrementar su absorción si son consumidos con los alimentos, algo bastante importante. En cuanto a su eliminación, el astemisol se elimina por vía fecal. Bueno, vamos a concentrarnos en los principales, que son los tres que les mencioné. En estos pues va a variar la excreción. En el caso de la cetiricina se va a eliminar por vía renal la mayoría y otro 10% por vía fecal. En el caso de la evastina, 40 renal, 6 fecal, y la loratadina tiene una eliminación del 50-50. Agregaremos un cuarto fármaco también común utilizado, que va a ser la desloratadina, con un inicio de efecto de 1 a 2 horas. No se va a unir cuestión de las proteínas plasmáticas si se consume con los alimentos y tiene una eliminación muy parecida a lo que es la loratadina de 50-50 y una vida media de 27 horas. Ahora bien, los efectos adversos de estos receptores, estos antihistamínicos tipo H1. En este caso, pues primero, van a afectarnos el receptor H1, como vemos en esta parte del cuadro. Entonces va a disminuir la neurotransmisión del sistema nervioso central, nos pueden provocar sedación en algunos casos, como los ejemplos de la difenhidramina que había mencionado, y nos pueden disminuir las funciones cognitivas y psicomotoras, así como que incrementar el apetito. Ahora, según el receptor que nos afecten, van a ser los efectos que nos van a generar. Entonces, si afecta los canales de calcio y algunos otros canales iónicos del corazón, nos van a prolongar el QT, que es un intervalo que se puede leer en los electrocardiogramas.
En algunos casos esto puede provocar arritmias ventriculares, entonces va a estar contraindicado en pacientes que ya de por sí tengan algún problema de arritmias cardíacas. En el caso de la estimulación a receptores serotoninérgicos, nos va a incrementar el apetito, como lo acabo de mencionar. Puede estimular receptores alfa adrenérgicos. En ese caso nos va a generar mareos, hipotensión y taquicardia refleja a la hipotensión. Y si son estimulados los receptores muscarínicos, o podríamos decir mediado por receptores muscarínicos, se va a secar la boca, retención urinaria y taquicardia sinusal. Aquí pues tenemos un cuadro ya traducido al español donde se reducen todos los efectos adversos. Primero en el tubo gastrointestinal, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento. Puede generar esas dos reacciones, epigastralgia, o sea, dolor en epigastrio tipo gastritis. En algunos casos pues el apetito se va a incrementar. Ejemplos de medicamentos que más comúnmente producen ese tipo de efectos adversos pues tenemos el astemisol y la acelastina. Por esa razón no se utilizan. Al sistema nervioso central tenemos cetiricina y acelastina que nos pueden provocar sedación. No así para la loratadina, pero pues, la loratadina también puede producir cierta sedación, pero en menor cantidad. El sistema cardiovascular nos van a provocar una prolongación del intervalo QT por bloquear los canales de calcio, lo cual pues, nos va a dar este patrón electrocardiográfico conocido como torsades de Points. Ejemplos de fármacos que pueden producirlo, la terfenadina y el astemisol. Se fijan, ya llevamos dos efectos secundarios importantes producidos por el astemisol. Otros que son secundarios a el efecto anafiláctico, una reacción alérgica al medicamento o de hipersensibilidad, pues puede generar una cefalea y un rash generalizado. Ahora, indicaciones. ¿En quién lo vamos a utilizar? Se pueden utilizar en reacciones alérgicas graves. Se pueden ocupar principalmente en la rinoconjuntivitis alérgica. ¿Sí? En pacientes alérgicos que presentan estas situaciones con los cambios estacionales. Estas se pueden presentar en un 80% en niños y un 30% en algunos adultos y nos van a generar los efectos de disminución de la rinorrea, control del prurito y los estornudos, pero no van a tener ningún tipo de efecto en la obstrucción nasal que es generado por un edema de la mucosa nasal. Ahí sí no va a haber ningún efecto, entonces va a seguir la nariz ocluida. En cuestión de la rinitis alérgica estacional tienen buena respuesta, por eso es que la desloratadina, la loratadina y la difenhidramina son muy utilizadas en esas épocas del año. Y en la rinitis alérgica perenne tienen una respuesta menor. Perenne se refiere a que está presente todo el tiempo, no cambia con las estaciones. Un paciente con rinitis alérgica prácticamente permanente. En el asma tienen utilidad, pero solamente cuando ésta coexiste con una rinitis alérgica, ya sea estacional o perenne. Hay otros tratamientos para el asma, pero los veremos más adelante. Y tenemos también la urticaria y el angioedema. Urticaria ya sea atópica provocada por el contacto con alguna sustancia irritante. En la dermatitis atópica, pacientes que tienen una reacción alérgica a ciertos estímulos. En el embarazo y la lactancia no están muy recomendados, tienen un nivel de categoría B o C, entonces hay que usarlos con mucha precaución. Hasta aquí terminaríamos con los antihistamínicos. Los antihistamínicos tipo H2 los vamos a revisar cuando veamos los fármacos que se utilizan para el tratamiento principalmente de la gastritis, ¿sí? Cuando veamos los medicamentos antiulcerosos. Ahí revisaremos los grupos antihistamínicos que son antagonistas de la histamina a nivel de los receptores H2.